¿Qué tal, Rocío? Buenas noches y a todos los televidentes. Aquí estamos prestos, a pesar del diluvio, un martes más con todos ustedes. Como sabrán, esta mañana hubo un incidente en el Hospital San Juan de Dios que pudo terminar en tragedia, como en otras ocasiones ha ocurrido también en hospitales públicos. Nos referimos a una joven de 18 años en estado de gestación que portaba una pistola, al parecer, para disparar o agredir o cometer un asesinato contra un reo que se encontraba en el hospital siendo atendido por algunas dolencias. Vamos a hablar de estos temas que ya se han repetido en el acontecer nacional y que han causado cierto, incluso pánico, cierta alarma y pánico entre la población que asiste a los hospitales y no desea ver los presos allí, pero por otra parte la pregunta es ¿qué hacemos con los presos enfermos que en algún lado tienen que ser atendidos? Vamos a hablar de ese tema con dos personas. Empezamos por doña Andrea Barrios, que es del colectivo Artesana, un colectivo que defiende a mujeres privadas de libertad, pero también a familiares, hombres, niños, adolescentes, hijos o parientes de las personas, de las mujeres privadas de libertad, y con don Julio Figueroa, que es el director del Hospital San Juan de Dios y que hoy pues ha sido protagonista de estos eventos. Le queremos decir que intentamos contactar con el sistema penitenciario para tener su versión, pero lamentablemente no han podido ni venir ni darla por teléfono. Doña Carmen, sin más preámbulo, claro, empezamos con la primera. Pedro, buenas noches. Buenas noches. Sí, la primera es, doctor, usted vivió esos momentos de tensión, ya se ha explicado en las diferentes emisiones de los noticieros qué fue lo que sucedió, pero cuéntanos brevemente cuál es el análisis que ya usted con su equipo médico han podido hacer de lo acontecido esta mañana. Bueno, pues ya lo he comentado, el paciente pues llegó a una cita que tenía prevista por una afección que tiene en su pierna derecha, una fractura que sufrió por una herida de proyectil de arma de fuego hace ya un año y que fue operada en abril de este año. Pues era una visita común, pero ya en ocasiones anteriores nos habían dicho y prevenido de que el paciente podía sufrir un atentado dentro del hospital y habíamos hablado con la gente del sistema penitenciario para ver de qué manera se le llevaba a continuar su tratamiento sin poner en riesgo la vida de él y sin poner en riesgo la vida de las demás personas en el hospital. Sin embargo, el día de ayer pues me llamaron del Centro Preventivo Fray Janes II para decirnos que iba a llegar de todos modos el reo y entonces lo atendimos el día de hoy cuando se dio el suceso dentro del hospital, que hubo una sospecha, ¿verdad?, de que iba a sufrir un atentado contra su vida. ¿Ustedes tienen seguridad en el hospital? Además de la seguridad que llevan los reos, es decir, la seguridad del sistema penitenciario, ¿tienen ya algún dispositivo de seguridad en el hospital después de todo lo que ha acontecido? Sí, es decir, tenemos un dispositivo de seguridad que se dedica prácticamente a evaluar que no entren personas que no deben de entrar y algunas otras actividades de control interno. Pero es muy pobre, ¿verdad?, el trabajo que se puede generar, no solo porque no tenemos todo el equipo necesario, sino porque también no contamos con la cantidad de personas suficientes. Sin embargo, por estos acontecimientos hemos creado algunos otros sistemas de control que pues han dado resultados en un momento determinado como este. Andrea, ustedes que de alguna manera velan porque las personas privadas de libertad, pues al menos se les respete sus condiciones básicas y mínimas, ¿cómo ven esto? ¿El ciudadano común no quiere esto porque pone en peligro su vida? Evidentemente tampoco se puede dejar a una persona que requiere atención médica, aunque esté privada de libertad, de no dársela. ¿Cómo balanceamos esas dos posiciones? Bueno, nosotras hemos insistido ya hace varios años que hemos venido trabajando. Se logró establecer en el marco de una política nacional de reforma penitenciaria que, si bien es cierto, no es un documento que vaya a transformar la realidad del sistema, sí es una base y que pretendía generar una coordinación interinstitucional y que el Ministerio de Salud vaya asumiendo con otras dependencias y con otras unidades y otros recursos del mismo Ministerio de Salud la atención de las personas privadas de libertad. Nosotras creemos que este tipo de incidentes generan más división, más distanciamiento y estigmatización hacia las personas privadas de libertad, y que eso pues de alguna manera incumple lo que es el propósito de un sistema penitenciario, que es reintegrar a personas que hoy están privadas de libertad a una sociedad
que tendría que recibirlas y que tendría que apoyarlas para poder ser productivas. Sin embargo, este tipo de hechos lo que genera es un distanciamiento mayor, un rechazo mayor y una división en las instituciones que afecta a la población común y corriente, a la sociedad guatemalteca que asiste a sus controles médicos y que también afecta a una población privada de libertad que de alguna manera puede no estar vinculada a este tipo de hechos y que requiere atención médica, mujeres embarazadas que llegan en ese estado a los centros penitenciarios, como será el caso de la persona que hoy fue detenida. Si se le dicta un auto de prisión preventiva, esta persona lógicamente necesitará seguir recibiendo atención médica, como muchas otras mujeres que están dentro del sistema en esa condición, personas adultas con enfermedades crónicas que deben también tener ese derecho y que no por hechos aislados como los que lamentablemente han sucedido, donde han perdido la vida personas inocentes y pues también personas que están privadas de libertad, pues se da, digamos, este tipo de hechos que de alguna manera vulneran y ponen en riesgo a la sociedad y que generan un rechazo absoluto, incluso de hablar del derecho que tienen a la salud de estas personas privadas de libertad. Afortunadamente esta vez no hubo una tragedia, pero ya hemos tenido tragedias. Esto parece ser algo que se repite periódicamente y las autoridades reaccionan cuando el hecho acaba de darse, acaba de suscitarse. Pero después, por ejemplo, de la última tragedia, doctor, que afectó al San Juan de Dios, o me pregunto, después de la tragedia que aconteció en el UNAERC hace aproximadamente una semana, en la cual pierden la vida también guardias del sistema penitenciario y un paciente que iba con la intención de recibir su tratamiento para prolongar su vida, lastimosamente la termina ahí mismo. ¿Qué futuro cómo se han llevado a cabo las coordinaciones? No sé si estas únicamente se dan en el momento en que la cosa está en caliente, por llamarlo de alguna manera, y después de eso no vuelve a suceder nada con los cambios permanentes de autoridades. Se espera que llegue la próxima ocasión y la próxima tragedia para actuar. Sí, efectivamente así ha sido, ¿verdad? Es decir, cuando la cosa es álgida es cuando se empiezan a ver qué mecanismos se van a emplear para tratar de prevenir este tipo de hechos. También el tema del cambio de autoridades pues ha repercutido en que no se tenga una continuidad. Pero esperamos, ¿verdad?, que sí se aborde el problema con la propiedad que se merece, ¿verdad?, tanto en resguardo de los propios privados de libertad como del público en general que llega a ser atendido y también de los empleados del Hospital General, ¿verdad? Yo no sé si lo que voy a decir es factible, pero lo cierto es que hay que buscar ese equilibrio, ¿verdad?, que exponíamos. Por ejemplo, atender a los presos de madrugada, poner un servicio de madrugada entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana cuando no hay asistencia. Por ejemplo, construir un hospital o utilizar uno de los ya construidos, y yo sé que aquí van a poner muchos Twitter cuando diga esto, el propio hospital militar o el propio hospital de la policía, hacer un ala. Por ejemplo, hacer una clínica móvil. Es decir, soluciones hay que crear, como dice el doctor. ¿Es esto viable? ¿Estamos por esto? No se puede porque no hay nada de recursos y entonces lo que hablemos no sirve. ¿Cómo lo ven desde su organización? Bueno, nosotras apoyamos el que se fortalezca el área del hospital que está en el Centro Pavoncito, que fue inaugurado durante el gobierno de Otto Pérez Molina, a raíz, digamos, incluso del atentado que hubo de la granada en el Hospital General San Juan de Dios. Ese hospital lamentablemente funcionó muy poco, ahí pues están las imágenes, justamente las instalaciones que fueron inauguradas. El director general del sistema penitenciario, en conversaciones que hemos tenido, que afortunadamente pues nosotras sí hemos logrado abordar este tema con las autoridades, está por sacar la convocatoria para personal médico y de enfermería para estas áreas específicas, estas instalaciones, en donde se puede atender a las personas privadas de libertad que están en los centros del departamento de Guatemala. Cuéntame algo, Andrea. Hubo una intención por parte del exministro de Salud, Luis Monterroso, de crear un centro de atención en Fray Janes. Hoy incluso Zulma Calderón, quien es supervisora de hospitales de la Procuraduría de Derechos Humanos, decía que ese caso o esa intención había sido una estafa
porque finalmente se había tenido personal médico, pero no se le había dado los insumos suficientes. Exactamente. Por otro lado, hay quienes argumentan que los mismos reos amenazaban al personal médico con que si no les daban la orden para ser atendidos afuera de las instalaciones, podían ser agredidos. ¿Cuál es la verdad alrededor de todo esto? Bueno, yo creo que hay un poquito de todo, ¿verdad? Yo creo que sí hubo situaciones de corrupción en el momento que se hizo esa inauguración de esas instalaciones y que fue así súper extravagante, digamos, la manera en que se hizo y que se ofrecían una serie de servicios que no se pudieron cumplir. Hay que entender que el sistema penitenciario pareciera un Estado en sí mismo. Nosotros hemos criticado siempre eso porque a ellos se les exige que den salud, educación, trabajo, lo que todos los otros ministerios hacen a nivel de país. Entonces, lo que nosotros hemos dicho es, el Ministerio de Salud debe asumir ese hospital que está ahí, colocar personal, colocar insumos, y el Ministerio de Gobernación brindar la seguridad que se debe generar para el personal y para el resto de privados de libertad que van a asistir a ese centro hospitalario. Sin embargo, eso no resuelve la problemática, porque hay que entender que hay privados de libertad que están dentro del sistema penitenciario que están en una condición más o menos conocida, pero hay una cantidad de personas que están privadas de libertad en centros a cargo de la Policía Nacional Civil que ellos sí no tienen ningún tipo de atención y que son personas que también necesitan acceder a esos servicios. Si es del sistema penitenciario, no van a poder asistir las personas que están en estas cárceles públicas, que es como las conocemos, y tampoco van a poder trasladar, como hoy se traslada por cordillera y otras condiciones, a personas que están en los departamentos. ¿Cuál es la propuesta? Que se fortalezcan las unidades móviles que tiene el Ministerio de Salud y que se hagan jornadas de salud, donde el privado de libertad no va a poder saber quién es la persona que ese día llegó en la unidad móvil a atenderlo, para que después no se den ese tipo de extorsiones y situaciones que se dan. Estamos en tiempo, vamos a ir a un corte, vamos a leer lo que dicen las redes sociales y regresamos para redondear algunas ideas. Si se quedan con nosotros, pues podrán continuar con este interesante coloquio. No se vayan.